Página 488. Pero no me fue dable apreciar el valor de estos placeres nuevos en el momento mismo. No venían esos placeres de la muchacha que yo quería, para mí que la quería, sino de la otra, de la chiquilla con quien yo jugaba, y eran para ese otro yo que no estaba en posesión del recuerdo de la verdadera Gilberta, y que no tenía aquel corazón que hubiera podido apreciar el valor de la felicidad, por lo mucho que la deseaba. Ni siquiera, ya vuelto a casa, lo saboreaba, porque ocurría todos los días que la esperanza fatal y necesaria de que al otro día podría contemplar tranquilamente, exactamente, felizmente, a Gilberta, de que me confesaría su amor explicándome las razones que tuvo para ocultármele hasta entonces. Me obligaba a considerar el pasado como inexistente, a no mirar más que por delante de mí y a estimar las pequeñas preferencias que me tenía dadas, no en sí mismas y con valor suficiente por sí, sino como escalones nuevos donde poner el pie, que me permitirían dar un paso más hacia adelante y alcanzar por fin la felicidad hasta entonces no lograda. Si bien algunas veces me daba pruebas de amistad, otras me hacía sufrir porque parecía que no le gustaba verme. Y eso sucedía muy a menudo, precisamente en aquellos días con que más contaba yo para el logro de mis esperanzas. Cuando, ya al entrar por la mañana a la sala a besar a mamá, que estaba arreglada, con la torre de sus negros cabellos perfectamente construida y sus manos finas y torneadas oliendo aún a jabón, me enteraba al ver una columna de polvo que se sostenía ella sola en el aire, por encima del piano, y al oír un organillo que tocaba al pie de la ventana, la vuelta de la revista, de que el invierno recibiría por todo el día la visita inopinada y radiante de un tiempo primaveral. Tenía la seguridad de que Gilberta iría a los Campos Elíseos y sentía un gozo que parecía mera anticipación de una mayor felicidad. Mientras que estábamos almorzando, la señora de enfrente, al abrir su ventana, hacía largarse bruscamente de junto a mi silla, de un salto que atravesaba nuestro comedor en toda su anchura, al rayo del sol que estaba allí durmiendo la siesta y que pronto reanudaba su sueño. En el colegio, en la clase de la luna, languidecía de impaciencia y de aburrimiento al ver cómo el sol arrastraba hasta mi pupitre un dorado resplandor. Invitación a esta fiesta a la que yo no iba a poder llegar antes de las 3, porque a esa hora venía Francisca a buscarme a la salida y nos encaminábamos hacia los Campos Elíseos por calles decoradas de luminosidad, llenas de gente, donde había casas con balcones vaporosos, abiertos por el sol y que flotaban delante de las casas como nubes de oro. Llegábamos a los Campos Elíseos. Gilberta no estaba, aún no había ido. Me quedaba quieto en la pradera que cobraba vigor nuevo con un sol invisible que hacía rebrillar de cuando en cuando la punta de una hierbecilla, y en la que estaban posados unos pichones, como esculturas antiguas que el jardinero desenterrara con su azada. Me quedaba quieto, con los ojos clavados en el horizonte, en la esperanza de ver aparecer de un momento a otro la imagen de Gilberta con su institutriz por detrás de la estatua, que aquel día parecía ofrecer el niño que llevaba en brazos y chorreaba todo luz a la bendición del sol. La señora que leía los debates, sentada en sillón en el sitio de siempre, saludaba a un guarda con ademán amistoso y le decía: vaya un tiempo más hermoso, ¿eh? Y cuando la mujer de la silla se acercó para cobrarla a su asiento, la señora hizo 1000 monerías, colocando el billetito de perra gorda en la abertura de su guante, como si fuera un ramillete que deseaba poner, por atención hacia el donante, en el sitio que más le pudiera halagar. Y cuando ya estaba el recibito alojado, la dama imponía a su cuello una evolución circular
se arreglaba bien el boa y lanzaba a la de las sillas al mismo tiempo que la mostraba el pico de papel amarillo que asomaba en su muñeca, la hermosa sonrisa con que una mujer indica a un joven que mire el ramo que lleva en el pecho diciéndose: ¿qué? ¿Conoce usted mis rosas? Yo me llevaba a Francisca hacia el Arco del Triunfo para salir al encuentro de Gilberta, pero no la encontrábamos y me volvía hacia la pradera, convencido que ya no vendría. Cuando al llegar a los caballitos, la chiquilla de la voz breve se lanzaba sobre mí. Vamos, vamos, Gilberta, hace ya más de un cuarto de hora que está aquí. Se va a marchar enseguida y le estamos a usted esperando para empezar la partida. Mientras que subía yo por la avenida de los Campos Elíseos, Gilberta había llegado por la calle de Boissy d'Anglas, porque la institutriz había aprovechado el buen tiempo para hacer unas compras. El señor Swann iba a buscar a su hija. De modo que la culpa era mía. Yo hice mal en alejarme de la pradera, porque nunca se sabía por qué lado iba a llegar Gilberta, si vendría un poco antes o un poco después, y con esa espera era mucho más grande la emoción de que se revestían no solo los campos elíseos enteros y el espacio de la tarde, como vasta extensión de tiempo que a cualquier momento podría revelarme, en un punto cualquiera de ella, la aparición de la imagen de Gilberta, sino esta misma imagen, porque detrás de ella veía yo oculta la razón de que viniera a herirme en pleno corazón a las 4, en vez de a las 2:30, con sombrero de visita y no con boina de juego, por delante de los embajadores y no por entre los guiñols, y adivinaba yo allí escondida una de esas ocupaciones en que no me era dable acompañar a Gilberta, que la obligaban a salir o a quedarse en casa y me ponía así en contacto con su vida desconocida. Ese mismo misterio que me preocupaba cuando, al echar yo a correr por orden de la chiquilla de voz breve, para llegar enseguida y empezar la partida, veía a Gilberta tan brusca y viva con nosotros, haciendo una reverencia a la dama de los debates, que la decía: vaya un sol hermoso, parece fuego, hablándola con tímida sonrisa y aire muy modoso, que me evocaba a la muchachita, distinta, que Gilberta debía de ser con sus padres, con los amigos de sus padres, de visita en toda aquella vida suya que a mí se me escapaba. Pero nadie me daba una impresión tan clara de esa existencia como el señor Swann, que iba un poco más tarde a buscar a su hija, tanto él como su señora, por vivir Gilberta en su casa, por depender de ellos sus estudios, sus juegos y sus amistades, se me representaban aún más que la misma Gilberta, con inaccesible, incógnito y dolorosa seducción que parecía tener su fuente en marido y mujer. Todo lo que a ellos se refería me preocupaba constantemente, y los días como aquel en que el señor Swann, que antes, cuando era amigo de mi familia, veía tan frecuentemente sin que me llamara la atención. Iba a buscar a su hija a los Campos Elíseos, cuando ya se había calmado el acelerado latir del corazón que me entraba al ver de lejos su sombrero gris y su abrigo con esclavina. Su aspecto seguía impresionándome como el de un personaje histórico sobre el que hemos leído muchos libros y que nos interesa en sus menores detalles. Su amistad con el conde de París, de la que yo oí hablar en Combray, sin la mínima emoción, me parecía ahora maravillosa, como si nadie hubiera conocido nunca a los Orleans más que él, y le hacía destacarse vivamente sobre el fondo vulgar de los paseantes de distintas clases, que llenaban aquel paseo de los Campos Elíseos, admirándome yo de que consintiera en pasearse por entre aquellas gentes sin reclamar de ellas honores especiales, que a nadie se le ocurría tributarle por el profundo incógnito en que se envolvía. Respondía cortésmente a los saludos de los compañeros de Gilberta, también al mío,
porque aunque estaba regañado con mi familia, hacía como que no sabía quién era yo, lo cual me hace pensar que ya me había visto muchas veces en el campo. Yo me acordaba de ello, pero mantenía ese recuerdo en la sombra, porque desde que había vuelto a ver a Gilberta, Swan era para mí su padre, ante todo, y no el Swan de Combray. Como las ideas con que yo entroncaba ahora su nombre eran muy otras de aquellas que formaban la red donde antes se encerraba y que ahora ya no utilizaba nunca cuando tenía que pensar en él. Se había convertido en un personaje nuevo, seguía enlazándole, sin embargo, por una línea artificial, transversal y secundaria, a nuestro invitado de antaño, y como ahora todo lo valoraba en cuanto que podía serme o no provechoso a mi amor, sentí tristeza y vergüenza por no poder borrarlos. Al encontrarme con aquellos años en que debía parecerme a los ojos de aquel Swan que ahora estaba delante de mí en los Campos Elíseos y a quien quizá afortunadamente no habría dicho Gilberta cómo me llamaba. Tan ridículo por mandar recado a mamá de que subiera a mi cuarto a darme un beso mientras que estaba tomando café con él, con mis padres y con mis abuelos en la mesita del jardín. Decía a Gilberta que la dejaba jugar otra partida y quedarse un cuarto de hora más. Se sentaba, como todo el mundo, en su silla de hierro y pagaba el ticket con la misma mano que Felipe VII había estrechado tantas veces, mientras nosotros empezábamos a jugar en la pradera, espantando a las palomas, cuyos irisados cuerpos tienen forma de corazón, que son como las lilas del reino animal y que volaban a refugiarse, como en otros tantos lugares de asilo, una en el vaso de piedra que parecía tener por destino ofrecer la copia de frutas y de granos, porque el pájaro metía allí el pico como para picotear algo, y otra en la frente de la estatua que coronaba cual uno de esos objetos de esmalte que con su policromía dan variedad en obras antiguas a la monotonía de la piedra, como atributo que, al posarse sobre la figura de una diosa, hace que los hombres le den un epíteto particular y la convierte como un apellido a una mujer mortal en una divinidad distinta. Uno de aquellos días de sol en que no tuvieron realidad mis esperanzas, me faltaron fuerzas para ocultar mi decepción a Gilberta. Precisamente hoy tenía muchas cosas que preguntarle, le dije. Este día me parecía a mí que iba a ser muy importante para nuestra amistad. Y apenas he llegado, me dice usted que ya se va a marchar. Si pudiera usted venir mañana temprano para poder hablar con usted. Con cara resplandeciente y saltando de alegría me contestó: Amiguito, esté usted tranquilo porque mañana no vengo. Estoy convidada a una merienda magnífica. Pasado mañana tampoco, porque voy a casa de una amiga a ver la entrada del rey Teodosio, que será muy bonita. Y al otro día iré a Miguel Strogoff. Además, pronto llegará la Navidad y las vacaciones de Año Nuevo. Es posible que me lleven al mediodía. Yo me alegraría mucho, aunque entonces me perdería un árbol de Navidad. De todas maneras, aunque me quede en París, no vendré aquí porque iré con mamá a hacer visitas. Bueno, adiós, me llama mi papá. Volví a casa con Francisca. Las calles seguían empavesadas por el sol, como si aquel día hubiera habido una fiesta y aún quedaran puestas las banderolas. Apenas si podía arrastrar las piernas. No tiene nada de particular, dijo Francisca. Este tiempo no es natural. Hace casi calor. Tiene que haber mucha gente enferma. Allá en el cielo deben de andar con la cabeza un poco trastornada. Yo iba diciéndome para mí las palabras con que Gilberta expresó su radiante júbilo por dejar de ir a los Campos Elíseos y, y contenía los sollozos. Pero ya el encanto que por simple mecanismo de funcionamiento llenaba mi ánimo en cuanto éste se ponía a pensar en Gilberta, la posición particular y única, aunque fuera triste, en que me colocaba con respecto a Gilberta,
El esfuerzo interno de reconcentrar mi mente empezó a teñir aquella señal de indiferencia con un romántico colorido, y en medio de mis lágrimas se inició una sonrisa que era esbozo tímido de un beso. Y cuando llegó la hora del correo, me dije como todas las noches, voy a recibir una carta de Gilberta. Me dirá que no ha dejado de quererme un momento, explicándome las razones que haya tenido para ocultármelo hasta aquí y por qué ha fingido que se alegraba de no verme y cuál motivo tuvo para adoptar la apariencia de la Gilberta camarada de juego. Todas las noches me complacía en imaginarme la carta esa y se me figuraba que la estaba leyendo. Me la recitaba frase a frase. De pronto me paré, asustado. Acababa de ocurrírseme que si tenía carta de Gilberta, no podía ser jamás aquella que yo me recitaba, porque esa era una invención mía. Y desde entonces procuré desviar mi pensamiento de las palabras que me habría gustado que me escribiera, temeroso de que esas frases, que eran cabalmente las más deseadas, las más queridas de todas, se vieran excluidas del campo de las realizaciones posibles, por haberlas enunciado yo. Y si con inverosímil coincidencia esa carta que yo había compuesto hubiera sido la que Gilberta me escribiera, al reconocer mi propia obra, no habría tenido la impresión de recibir una cosa que no salía de mí, real, nueva, una dicha exterior a mi espíritu, independiente de mi voluntad, don verdadero del amor. Entre tanto, leía y releía una página que, aunque no era de Gilberta, llegó a mí por su conducto, la página de Bergot sobre la belleza de los antiguos mitos en que se inspiró Racine, que tenía siempre a mano, al lado, la bolita de ágata. Me enternecía pensar en la bondad de mi amiga, que había mandado buscar el libro para mí. Y como todo el mundo necesita encontrar razones de su amor, hasta tener la alegría de reconocer en el ser amado cualidades que, según aprendieron en conversaciones o en libros, son dignas de excitar el amor, y asimilárselas por imitación y convertirlas en nuevos motivos de amor, aunque esas cualidades sean de lo más opuestas a las que busca el amor cuando era espontáneo. Lo mismo que le sucedía antaño a Swann con el carácter estético de la belleza de Odette. Yo que al principio desde Combray quise a Gilberta por toda la parte desconocida de su vida, en la que habría deseado precipitarme, encarnarme, arrojando mi propia vida, que ya no me importaba nada. Pensaba ahora que Gilberta podría llegar a ser un día la humilde sirvienta, la cómoda y adecuada colaboradora de esa vida mía tan desdeñada y tan conocida, y que por la noche me ayudaría en mi trabajo coleccionando folletos. Por lo que hace a Bergot, aquel viejo infinitamente sabio y casi divino, que primero fue causa de quien quisiera a Gilberta antes de haberla visto, ahora si le quería era por causa de Gilberta. Miraba con tanta complacencia como sus páginas sobre Racine el papel con los sellos de lacre blanco, atado con muchas cintas de color malva, en que ella me trajo envuelto el libro. Daba besos a la bolita de ágata, que era lo mejor del corazón de mi amiga, la parte no frívola, la parte fiel y que, aunque estaba adornada con el hechizo misterioso de la vida de Gilberta, vivía conmigo en mi cuarto y dormía en mi cama. Pero me daba yo cuenta de que tanto la belleza de aquella piedra como la de las páginas de Bergot, que asociaba yo con gusto a la idea de mi amor a Gilberta, para dar a este amor una especie de consistencia en los momentos en que se me aparecía como borroso e inexistente, eran anteriores en mi enamoramiento. No se le parecían en nada, que sus elementos se congregaron gracias al talento o a las leyes mineralógicas. Antes de que Gilberta me hubiera conocido, de que en el libro y en la piedra no habría cambiado nada si Gilberta no me hubiera querido, y que por consiguiente
nada me autorizaba a leer en uno ni en otro un mensaje de felicidad. Y mientras que mi amor esperado sin cesar del otro día la confesión del de Gilberta, anulaba y deshacía todas las noches el trabajo mal hecho de la jornada, en la sombra de mí mismo una desconocida obrera, o no dejaba que se desperdiciaran los hilos que yo había arrancado, y los disponía sin preocuparse por darme gusto ni por trabajar en pro de mi felicidad, en otro orden distinto, el que solía dar siempre a todas sus obras. Como ella no tenía ningún interés particular por mi amor y no empezaba por decidir que me querían, recogía las acciones de Gilberta, que a mí me parecieron inexplicables, y los defectos que yo la había dispensado. Y entonces esos defectos y acciones cobraban una significación. Y aquel nuevo orden parecía decirme, te equivocas si piensas que cuando Gilberta deja de ir a los Campos Elíseos por una reunión o por unas compras con la institutriz, o cuando se prepara un viaje de vacaciones de Año Nuevo, lo hace por frivolidad o por obediencia. Porque de haberme querido no habría sido ni frívola ni dócil, y caso de haberse visto forzada a obedecer, habría lo hecho con la misma desesperación que yo sentía los días que se me pasaban sin verla. Decíame también ese orden nuevo que yo debía saber lo que era amar, puesto que amaba a Gilberta. Llamábame la atención sobre mi perpetua preocupación por hacerme valer a los ojos de Gilberta. Motivo de que quisiera yo convencer a mi madre para que comprara a Francisca un impermeable y un sombrero con plumas azules, y mejor todavía, para que no me mandara a los Campos Elíseos con aquella criada que me avergonzaba. A lo cual respondía mi madre que era un ingrato con Francisca, tan buena mujer y que tanto nos quería, y sobre mi imperiosa necesidad de ver a Gilberta, por lo cual me pasaba meses y meses procurando enterarme de en qué época del año se iría de París y a dónde, y me parecía un destierro cualquier lugar delicioso donde ella no estuviera, sin desear salir de París mientras pudiera verla en los Campos Elíseos. Y no le costaba mucho trabajo convencerme de que en los actos de Gilberta nunca descubriría yo análogo deseo ni preocupación semejante. Gilberta, por el contrario, apreciaba mucho a su institutriz sin preocuparse de lo que yo opinara de ella. Y le parecía muy natural no ir a los Campos Elíseos cuando tenía que hacer compras con la institutriz, y muy agradable tener que salir con su madre, y aun suponiendo que me hubiera permitido ir a pasar las vacaciones al mismo sitio donde ella, la habrían decidido para la elección de ese sitio el deseo de sus padres y las mil diversiones que allí podría hallar, pero en ningún modo la intención que mi familia tuviera de mandarme a mí, cuando a veces me afirmaba que me quería menos que a otro amigo suyo, que me quería menos que el día antes, porque por un descuido mío había perdido la partida. Yo la pedía perdón, la preguntaba lo que tenía que hacer para que me quisiera tanto como antes, y más que a los demás amigos, deseaba que me dijera Gilberta que ya estaba todo arreglado. Se lo suplicaba lo mismo que si ella pudiera modificar su afecto hacia mí con arreglo a su voluntad o a la mía, por darme gusto solo con unas palabras que ella dijera, y según mi mala o buena conducta. No sabía yo que el sentimiento que Gilberta me inspiraba en nada dependía de ella ni de mí, de sus acciones o de mi voluntad, y aquel orden nuevo que dibujaba la obrera invisible me decía, por fin, que aunque deseemos que las acciones que no nos agradan en una persona no sean genuinamente suyas, sin embargo, se presentan con tan coherente claridad que nuestro deseo nada puede contra ellas, y esa claridad nos indica lo que habrán de ser las acciones de esa persona el día de mañana, aunque sean contrarias a nuestros deseos. Mi amor oía claramente esas palabras, le convencían de que el día siguiente sería como los demás, de que el sentimiento que yo inspiraba a Gilberta, ya harto viejo para poder cambiar, era la indiferencia que mi amistad con Gilberta, todo el cariño lo ponía yo. Es verdad, decía
decía mi amor. De esa amistad no se puede sacar nada, no cambiará. Y entonces al otro día, si no esperaba a un día de esos que no son como los demás, el de Año Nuevo, el de una fiesta, el de un cumpleaños, días en que el tiempo vuelve a empezar con pasos primeros, rechazando la herencia del pasado, sin aceptar de él otro legado que el de sus tristezas. Pedí a Gilberta que renunciáramos a nuestra amistad de antes y echáramos los cimientos de una nueva amistad. Yo siempre tenía a la mano un plano de París que me parecía un tesoro porque en él podía distinguirse la calle donde habitaban los señores de Swann. Y por gusto, por una especie de caballeresca fidelidad, a poco que viniera a cuento pronunciaba el nombre de esa calle, tanto que mi padre no estaba enterado de mi amor, como mi abuela y mi madre. Me preguntó, yo no sé por qué estás siempre hablando de esa calle, no tiene nada de particular, se debe de vivir bien allí, porque está a 2 pasos del bosque, pero también hay otras que les pasa lo mismo. Yo me las arreglaba para hacer pronunciar a mis padres, a cualquier propósito, el nombre de Swan. Claro que mentalmente yo no dejaba de repetírmelo un momento, pero además necesitaba oír su deliciosa sonoridad y hacer que me tocaran esa música, con cuya muda lectura no me satisfacía. Ese nombre de Swan, aunque le conocía yo de antiguo, era para mí ahora un nombre nuevo, como sucede a los afásicos con las palabras más usuales. Y mi alma, aunque siempre le tenía presente, no podía acostumbrarse a él. Yo lo descomponía, le deletreaba, su ortografía era para mí una sorpresa. Y al mismo tiempo que dejó de ser familiar para mí, dejó también de ser inocente. Me parecía tan culpable el gozo que sentía yo al oírle, que muchas veces cuando yo intentaba hacérsele pronunciar a mis padres, se me figuraba que me adivinaban el pensamiento y que desviaban la conversación. Entonces yo hacía recaer la charla sobre temas referentes a Gilberta, machacaba sobre idénticas palabras, porque aunque sabía muy bien que no eran más que palabras, palabras pronunciadas allí, lejos de ella, que no oía, palabras sin virtud alguna que repetían lo que era, pero sin poder modificarlo. Sin embargo, se me antojaba que, a fuerza de manejar y de resolver todo lo que tocaba a Gilberta, quizás saldría de allí una chispa de felicidad. Contaba y recontaba a mis padres que Gilberta quería mucho a su institutriz, como si esta proposición a ser enunciada por 100ª vez tuviera la virtud de hacer entrar a Gilberta y traerla a vivir para siempre con nosotros. Tornaba a mis elogios de la señora anciana que leía los debates. Yo insinué a mis padres que debía de ser la esposa de algún diplomático, quizá una alteza. Celebraba su hermosura, su magnificencia y su nobleza, hasta un día que yo dije que Gilberta, delante de mí, la llamó señora Blatán. Ah, ya sé quién es. Alerta, alerta, como decía el abuelo, exclamó mi madre, mientras yo me ponía muy encarnado. ¿Y a eso llamas tú ser guapa? Es horrible y siempre lo fue. Es viuda de un alguacil. ¿No te acuerdas tú, cuando eras pequeño, de las combinaciones que hacía yo en el gimnasio para huir de ella? Venía a hablarme sin conocerme, con el pretexto de decirme que eras demasiado guapo para niño. Ha tenido siempre la manía de conocer gente y debe de estar un poco loca, si es que se trata con la señora Swan, porque aunque es de una familia muy ordinaria, nunca ha dado que hablar, pero siempre está haciendo amistades. Es una mujer horrible, vulgarísima y además muy cargante. Quería yo parecerme a Swan y me pasaba todo el tiempo que estaba en la mesa tirándome de la nariz y restregándome de los ojos. Mi padre decía, este niño es tonto, se va a poner horrible.
Mi gran deseo hubiera sido tener la calva de Swan. Parecíame ser un extraordinario y juzgaba maravilloso el que le conocieran otras personas a quienes trataba yo y que fuera posible encontrársele en las casuales incidencias de un día cualquiera. Y una vez que mi madre nos estaba contando, como solía hacer todas las noches durante la cena, sus compras y quehaceres de aquella tarde, hizo brotar en medio de su relato, tan árido para mí, una flor misteriosa, solo con estas palabras. ¿Y sabéis a quién me he encontrado en los 3 barrios? En la sección de paraguas, a Swan. Con qué voluptuosa melancolía me enteré de que aquella tarde, destacando entre la muchedumbre su forma sobrenatural, Swan había ido a comprar un paraguas. Entre los demás acontecimientos grandes y chicos que me dejaban todos indiferente, aquel tenía la propiedad de despertar en mí esas particulares vibraciones características que hacían temblar constantemente a mi amor por Gilberta. Mi padre decía que a mí no me interesaba nada, porque no prestaba atención cuando se hablaba de las consecuencias políticas que podría acarrear la visita del rey Teodosio, en aquel momento huésped de Francia y aliado suyo, según se contaba. Pero en cambio tenía unas ganas atroces de enterarme de si Swann llevaba aquella tarde su abrigo con esclavina. ¿Os habéis saludado?, pregunté yo. Naturalmente, contestó mi madre, siempre temerosa de confesar que estábamos en relaciones muy frías con Swann. Por si acaso intentaba alguien reconciliarnos, cosa que no la agradaba porque no quería conocer a la mujer de Swann. Él ha sido quien vino a saludarme. Yo no le había visto. Entonces, ¿no estás regañados? Regañados. ¿Y por qué vamos a estar regañados? Contestó enseguida, como si yo hubiera atentado a la ficción de sus buenas relaciones con Swann, con ánimo de trabajar por una reconciliación. Podría estar enfadado porque ya no le invitas a cenar, pero no hay obligación de invitar a todos los amigos. ¿Me invita él a mí? Yo no conozco a su mujer. Pero cuando estábamos en Combray, sí que iba a casa. Sí, en Combray sí, pero en París tiene más cosas que hacer. Y yo también. Pero te aseguro que no parecía ni en lo más mínimo que estuviéramos enfadados. Hemos estado hablando un momento mientras que él esperaba que le trajeran su paquete. Me ha preguntado por ti, me ha dicho que jugabas con su hija, añadió mi madre, maravillándome ante aquel prodigio de ver que yo existía en la mente de Swann. Y de modo tan completo que cuando yo temblaba de amor delante de él, en los campos elíseos, sabía mi nombre, quién era mi madre, y podía amalgamar a mi calidad de camarada de su hija detalles relativos a mis abuelos y a su familia, al sitio donde vivíamos, particularidades de nuestra vida de antaño que quizás yo no conocía. Pero mi madre parecía que no había encontrado un encanto especial a esa sección de los 3 barrios, donde se apareció a los ojos de Swann como una persona definida que le recordaba cosas de otro tiempo, comunes a ambos. Recuerdo que motivó aquel movimiento de Swann de acercarse a ella y saludarla. Y ni ella ni mi padre encontraban al parecer placer extremo en hablar de los abuelos de Swann, del título de agente de bolsa honorario. Mi imaginación había aislado, consagrado en el París social una determinada familia, lo mismo que en el París de piedra hizo con una determinada casa, y rodeó la puerta de entrada de esa casa con preciosas esculturas, y llenó sus balcones de valiosos adornos, pero yo era el único que veía tales ornamentos. Lo mismo que para mi padre y mi madre, la casa donde vivía Swann era semejante a las demás casas hechas por la misma época en el barrio del Bosque. También la familia de Swann les parecía de la misma clase que otras muchas familias de agentes de bolsa. Juzgábanla más o menos favorablemente según el grado en que participó en los méritos comunes al resto de los mortales, sin ver en ella ninguna cualidad única. Lo que apreciaban ellos en la familia de Swann
podían encontrarlo en igual o mayor grado en otra parte. Y por eso, después de decir que la casa estaba muy bien situada, hablaban de otra que aún era mejor, pero que nada tenía que ver con Gilberta, o de bolsitas de más categoría que su abuelo, y si por un momento pareció que opinaban lo mismo que yo, debíase a una mala interpretación que pronto se disipaba. Y es que mis padres carecían de aquel sentido suplementario y momentáneo con que a mí me dotó el amor para percibir, en todo lo que a Gilberta rodeaba, esa cualidad desconocida, análoga, en el mundo de las emociones, a lo que quizá en el de los colores, el infrarrojo. Los días que ya me había anunciado Gilberta que no iría a los Campos Elíseos, procuraba yo dar paseos que me acercaran un poco a ella. A veces llevaba a Francisca en peregrinación hasta delante de la casa donde vivían los Swan. Siempre la estaba haciendo que me repitiera lo que la institutriz le había contado de la señora de Swan. Parece que tiene mucha fe en unas medallas. No sale nunca de viaje cuando oye cantar a un machuelo, o si se la figura que ha oído en la pared un tic-tac como el del reloj, o cuando ve un gato a medianoche u oye crujir la madera de un mueble. Es una persona muy religiosa. Tan enamorado estaba yo de Gilberta que si nos encontrábamos en el camino a su viejo maestresala que sacaba de paseo a su perro, me tenía que parar de emoción y clavaba en las blancas patillas del criado miradas de fuego. ¿Qué le pasa a usted?, me decía Francisca. Seguíamos andando hasta llegar delante de la puerta principal de la casa, donde había un portero diferente de todos los demás porteros, empapado hasta en los galones de la librea de la misma dolorosa seducción que sentí yo en el nombre de Gilberta, el cual portero parecía saber que yo era uno de esos seres que por indignidad original no podría entrar nunca en la misteriosa vida cuya guarda le estaba confiada, vida que ocultaban las ventanas del entresuelo como si tuvieran conciencia de que servían para eso, y esas ventanas con las nobles caídas de sus cortinas de muselina se parecían mucho más que a otras ventanas cualesquiera a las miradas de Gilberta. Otras veces íbamos por los bulevares y yo me colocaba a la entrada de la calle Dufort porque me habían dicho que Swann solía pasar mucho por allí cuando iba a casa de su dentista, y mi imaginación diferenciaba de tal modo al padre de Gilberta del resto de los humanos, y tanta maravilla vertía su presencia en el mundo real, que antes de llegar a la Magdalena ya iba emocionado al pensar que me acercaba a una calle donde inopinadamente podría ocurrir la sobrenatural aparición. Pero lo más frecuente, cuando no tenía que ver a Gilberta, como yo estaba enterado de que la señora de Swan paseaba a diario por el paseo de las acacias, alrededor del lago grande, por el paseo de la Reina Margarita, es que encaminara a Francisca hacia el bosque de Bolonia. Era para mí el bosque uno de esos jardines zoológicos donde se encuentran unas reunidas flores diversas y paisajes contrarios. Después de una colina hay una gruta, luego un prado y rocas, y un río, y un foso, y un collado, y una charca, pero sin que nosotros ignoremos que están allí para dar ambiente adecuado o pintoresco marco al retozar del hipopótamo, de las cebras, de los cocodrilos, de los conejos rusos, de los osos y de la garza real. Y el bosque tan complejo, asilo de pequeños mundos distintos y separados, una hacienda plantada de rojos robles americanos, igual que una explotación agrícola de Virginia, un bosque de abetos a la orilla de un lago, un oquedal por donde asoma de pronto, envuelta en finas pieles, una paseante de agudo y bello mirar animal, andando muy deprisa. Era asimismo el jardín de las mujeres y el paseo de las acacias, plantado para ellas de árboles de una sola especie, como el paseo de los mirtos de la Eneida.
Era favorito de las bellezas más famosas, lo mismo que el asomar a lo lejos de la roca desde donde se echa la otaria al agua, arrebata de alegría a los niños porque saben que van a ver muy pronto al bicho. Ya antes de llegar al paseo de las acacias, se me aceleraba el latir del corazón, porque las acacias irradiaban un perfume delator, ya a distancia, de una blanda individualidad vegetal, cercana y extraña, porque luego al acercarme veía ya lo más alto de su travieso y ligero follaje, de esas hojas fácilmente elegantes, de corte, coquetón y tejido fino, donde fueron a posarse centenares de flores como las colonias aladas y vibrátiles de parásitos preciosos, y porque tenían un nombre femenino, ocioso y suave. Y el deseo que así me aceleraba el latir del corazón era un deseo mundano, como esos valses que solo nos evocan los nombres de hermosas invitadas que van anunciando el criado a la entrada del salón de baile. Me habían dicho que en aquel paseo podría ver a muchas elegantes que, aunque no eran todas casadas, solían nombrarse cuando se nombraba a la señora de Swan, pero por lo general, con su nombre de guerra, sus nuevos nombres, cuando los tenían, no eran más que una especie de incógnito que los que hablaban de ellas tenían buen cuidado de quitarlas para que se supiera a quién se referían, imaginándome que lo bello, en el orden de las elegancias femeninas, regíase por leyes ocultas al conocimiento y en las que estaban iniciadas las elegantes que, además, tenían poder para realizarlas. Aceptaba de antemano, como una revelación, la aparición de su toilette, de su carruaje, de otros mil detalles, en cuyo seno ponía yo de toda mi fe como un alma interior que daba a aquel conjunto efímero e inmovible la cohesión de una obra maestra. Pero a quien yo quería ver era a la señora de Swan, y esperaba su paso, emocionado como si se tratara de Gilberta, porque sus padres, impregnados como todo lo que la rodeaba, del encanto suyo, me inspiraban tanto amor como ella, y una turbación aún más dolorosa, porque su punto de contacto con Gilberta estaba en esa parte de su vida que yo no conocía. Y además, porque pronto me enteré, como se verá, de que no le gustaba que jugase yo con Gilberta. Esa veneración que siempre guardamos a los que poseen sin freno alguno la posibilidad de hacernos daño. Para mí, la sencillez se ganaba el primer lugar en el orden de los méritos estéticos y de las grandezas mundanas el día que veía a la señora de Swan a pie, con una polonesa de paño, una gorra adornada con un ala de lofóforo en la cabeza y un ramo de violetas en el pecho, atravesar a prisa el paseo de las acacias, como si fuera el camino más corto para ir a su casa, respondiendo con una ojeada a los señores de coche, que al reconocer de lejos su silueta, la saludaban diciéndose que no había mujer con más chic. Pero otras veces no era la sencillez, sino el Fausto, el que se ganaba el primer puesto de mi preferencia. Aquellos días en que después de obligar a Francisca que ya no podía más y se quejaba de que sus piernas se hundían, a andar arriba y abajo más de una hora, veía yo por fin desembocar el paseo que viene de la Porte Dauphin. Imagen para mí de un prestigio real, de una llegada de reina, como ninguna reina de verdad me la ofreció más adelante, porque la idea de que su poder tenía era menos vaga y más experimental. La victoria arrastrada por el volar de dos caballos fogosos, delgados y bien perfilados, como esos de los dibujos de Constantino Guis, sustentando en su pescante un enorme cochero, tan abrigado como un cosaco, y un menudo groom que recordaba al tigre del difunto Bodernot. Cuando yo veía, por mejor decir, sentía su forma imprimirse en mi corazón,
haciéndome una herida cortante y agotadora, una incomparable victoria, un poco alta, de propósito y transparentando a través de su lujo a la última alusiones a las formas de antiguos coches y en el fondo de la victoria a la señora de Swan, con su pelo rubio, ahora sin más que un mechón gris, ceñido por una franja de flores, por lo general violetas, de donde caían largos velos, con una sombrilla color malva en la mano, y en los labios una sonrisa ambigua, que a mí me parecía benevolencia de majestad, y que en realidad era provocación de cocotte. Sonrisa que ella inclinaba dulcemente hacia las personas que la saludaban. Esa sonrisa, en realidad, decía a los unos, me acuerdo muy bien, era exquisito. A los otros, me habría gustado mucho, pero hemos tenido mala suerte. O, como usted quiera, voy a seguir en la fila un momento y en cuanto pueda me saldré. Cuando los que pasaban eran desconocidos, sin embargo, dejaba flotar alrededor de sus labios una sonrisa ociosa, sonrisa que parecía esperar a un amigo o acordarse de otro y que arrancaba exclamaciones de ¡qué hermosa es! Y solo para algunos hombres ponía una sonrisa forzada, tímida y fría, que significaba sí, bichejo, ya sé que tienes lengua de víbora y que no sabes callar. ¿Digo yo algo de ti? Coquelin pasaba perorando con un grupo de amigos y saludaba a la gente de los coches con ademán ampuloso y teatral, pero yo no pensaba más que en la señora de Swan y hacía como si no la hubiera visto, porque sabía perfectamente que en cuanto llegara a la altura de tiro de Pichón, mandaría a su cochero salirse de la fila y parar con objeto de bajar el paseo a pie. Y los días que me sentía con valor para pasar a su lado arrastraba a Francisca hacia allí. Y en efecto, llegaba un momento en que por el paseo de a pie y en dirección contraria a la nuestra, veía yo a la señora de Swan, que ostentaba desdeñosamente la larga cola de su traje, color malva, vestida como el pueblo se imagina que van las reinas, con telas y ricos atavíos que no llevan las demás mujeres, inclinada la mirada sobre el puño de su sombrilla, sin fijarse en la gente que pasaba, como si su ocupación capital fuera hacer ejercicio, sin acordarse de que todo el mundo la veía y de que todas las miradas convergían hacia ella. Pero de cuando en cuando se volvía para llamar a su lebrel y lanzaba en torno suyo una imperceptible ojeada circular. Hasta los que no la conocían sentían una impresión rara y excesiva, quizá una radiación telepática como las que desencadenaban en la ignorante multitud tempestades de aplausos en los momentos sublimes de la verma. Aviso de que aquella mujer debía de ser una persona conocida. Se preguntaban, ¿quién será? Interrogaban a alguno que pasaba por allí o se fijaban en el modo como iba vestida, para con ese punto de referencia ir a preguntar a otros amigos más enterados. Lo sabía que se paraban y decían, ¿no sabe usted quién es? La señora de Swan. ¿No cae usted? Odette de Crecy. Ah, sí, ya decía yo, esos ojos tristes. Pero oiga usted, ya no debe de estar en la primera juventud. Me acuerdo de que dormí con ella el día que dimitió McMahon. Será prudente que no se le recuerde a usted. Ahora es la señora de Swan, la mujer de un socio del Jockey Club, de un amigo del príncipe de Gales, y aún está magnífica. Sí, pero si la hubiera usted visto entonces, sí que estaba bonita. Vivía en un hotelito muy raro, con cacharros chinos. Me acuerdo de que nos molestaban mucho los vendedores de periódicos, que iban voceando y acabó por hacerme levantar. Yo, sin fijarme en lo que decían, percibía en torno de ella el vago murmullo de la celebridad. Mi corazón latía de impaciencia, porque aún tenía que pasar un momento antes de que todas aquellas gentes, entre las cuales no estaba,
con harto sentimiento mío, un banquero mulato que a mí me parecía que me despreciaba. Vieran que aquel jovenzuelo desconocido en el que no se fijaba nadie, saludaba sin conocerla, a decir verdad, pero creyéndome autorizado a hacerlo porque mis padres conocían a su marido y yo jugaba con su hija, a esa mujer reputada universalmente por su elegancia, su belleza y su mala conducta. Pero la señora de Swan ya estaba encima y yo me quitaba el sombrero con ademán tan exagerado y tan prolongado que ella no podía por menos de sonreír. Había personas que se reían por lo que a ella hace. Nunca me había visto con Gilberta. No sabía cómo me llamaba, pero tomaba, como a los guardas del bosque, al barquero, a aquellos patos del lago a los que echaba pan, por uno de esos personajes secundarios, familiares, anónimos, de sus paseos por el bosque, tan desprovisto de caracteres individuales como un papel de teatro. Algunos días no la veía en el paseo de las acacias y solía encontrarla en la de la Reina Margarita, donde van las mujeres que quieren estar solas y que aparentan quererlo estar. No pasaba allí mucho rato, porque enseguida se la reunía algún amigo, para mí desconocido, muchas veces, con tubo gris, que charlaba largamente con ella, mientras que los dos coches los iban siguiendo. He vuelto a encontrar esa complejidad del bosque de Bolonia, por virtud de la cual es un sitio artificial, un jardín en el sentido zoológico o mitológico de la palabra. Este año, cuando le atravesaba el camino de Trianón, una de las primeras mañanas de noviembre, porque ese mes en París y en las casas donde se siente uno privado y tan cerca del espectáculo del otoño que agoniza, sin que asistamos a su acabamiento, inspira una nostalgia de hojas muertas, una verdadera fiebre que llega hasta quitar el sueño. Allí, en mi cuarto cerrado, esas hojas muertas se interponían hacía un mes, evocadas por mi deseo de verlas, entre mi pensamiento y cualquier objeto en que me fijara, revoloteando en torbellinos como esas manchitas amarillas que a veces se nos ponen delante de los ojos. Miremos a lo que miremos. Y aquella mañana, al no oír la lluvia de los días anteriores, y al ver sonreír al buen tiempo en una comisura de las cerradas cortinas, como en la comisura de una boca cerrada que deja escaparse el secreto de su felicidad, sentí que me sería dable ver aquellas hojas amarillas atravesadas por la luz en plena belleza, y sin poder por menos de irme a ver los árboles como antaño, cuando oía el viento soplar en la chimenea, no podía por menos de marcharme a orillas del mar. Salí hacia Trianón, atravesando el bosque de Bolonia. Era la estación y la hora en que el bosque parece más múltiple, no solo porque está más subdividido, sino porque lo está de otra manera. Hasta en las partes descubiertas donde se abarca un gran espacio, acá y acullá, frente a las sombrías masas de árboles sin hojas o aún con las hojas estivales, había una doble fila de castaños que parecía, como en un cuadro recién comenzado, ser lo único pintado, aún por el decorador que no había puesto color en todo lo demás, y tendía su paseo en plena luz para el episódico vagar de unos personajes que serían pintados más tarde. Página 510.